El zumbido metálico de los extractores de humo era la banda sonora constante de Le Cordon d'Or Madrid. Era un sonido de industria, de ambición, un rumor blanco que ahogaba los susurros y las risas nerviosas de los aspirantes a chef. Bajo las luces blancas y despiadadas que bañaban el acero inoxidable, Amara Diallo se movía con una economía de gestos que bordeaba la gracia. Sus manos oscuras, largas y finas, fileteaban un lenguado con una precisión que desmentía la tensión que anudaba sus hombros. Llevaba la chaquetilla blanca reglamentaria, impecable pero ligeramente grande, delatando que no era hecha a medida como la de muchos de sus compañeros. Amara sentía las miradas, siempre las sentía. Desde que cruzó las puertas de aquel bastión de la alta cocina en pleno barrio de Salamanca, un mundo tan alejado de su piso en Lavapiés como la luna de la tierra, había aprendido a interpretar el lenguaje no hablado de los privilegiados. Eran miradas curiosas, a veces condescendientes, a veces, como las de Íñigo de la Vega, abiertamente hostiles. Íñigo era el sol alrededor del cual orbitaban muchos en la escuela. Rubio, de ojos azules, con la ropa cara y la confianza insolente que solo el dinero y generaciones de ventaja pueden conferir. Pasó junto a la estación de Amara, deteniéndose apenas un segundo. «Cuidado, Amara», dijo, su voz con un deje de falsa amabilidad. «No vayas a ponerle demasiado sabor africano. Al chef Dubois le gusta la tradición, ya sabes». Una risita cómplice brotó de Javier, su sombra perpetua. Amara no levantó la vista. Solo murmuró un «gracias, Íñigo» apenas audible y siguió con su pescado. Había aprendido que el silencio era su mejor escudo. Levantar la voz solo la convertía en la negra enfadada, un estereotipo que no podía permitirse. Su beca, ganada con sudor y noches en vela, pendía de un hilo tan fino como el Julien que ahora cortaba. La calma era supervivencia. Lucía, su única amiga en aquel mar de tiburones blancos, le lanzó una mirada de simpatía desde su puesto. Amara le devolvió una sonrisa mínima, un agradecimiento silencioso. Fue entonces cuando el imponente chef Dubois, director y leyenda viva de la escuela, entró en la cocina principal. Su presencia imponía un silencio instantáneo, solo roto por el síseo de las sartenes. Era un hombre de mediana edad, con una severidad francesa que no admitía errores. «Atención, por favor», su voz retumbó, clara y autoritaria. «Como saben, el final del semestre se acerca, y con él nuestra competición anual, la joven promesa culinaria. El ganador recibirá no solo el trofeo y el reconocimiento, sino una beca completa para el máster de especialización y una pasantía en el restaurante El Espejo de Apolo, 3 estrellas Michelin». Un murmullo de excitación recorrió la sala. Era el sueño de todos. Amara sintió un vuelco en el estómago, una mezcla de miedo y esperanza tan intensa que casi la hizo temblar. Era su oportunidad, su única oportunidad. «La primera prueba clasificatoria será mañana», continuó Dubois. «Tema raíces reinterpretadas. Espero ver su herencia en el plato, pero elevada a la alta cocina. Sorpréndanme». Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose un instante, quizás una fracción de segundo más, en Amara. Ella sintió esa mirada como un peso, pero también como un desafío. Íñigo sonrió, una sonrisa ancha y segura. Se inclinó hacia Javier. «Raíces. Esto está hecho para mí. Mi abuela era marquesa y cocinaba para el rey». Amara cerró los ojos por un instante. Sus raíces. Pensó en su madre, en el aroma del Thiboudienne llenando su pequeño piso, en las especias que viajaron desde Senegal hasta Madrid, en las historias contadas mientras removían guisos. Sus raíces eran profundas, sabrosas, vibrantes. Y sí, las haría brillar bajo estas luces despiadadas, aunque tuviera que hacerlo en silencio, bajo el peso de 1000 miradas. La primera prueba fue un torbellino de vapores, sartenes calientes y nervios a flor de piel. Amara trabajó con una concentración feroz, aislándose del ruido y de las miradas. Sus manos se movían con una memoria ancestral, pero sus técnicas eran las aprendidas en la escuela. Creó una deconstrucción del Thiboudienne, un lomo de cherne cocido a baja temperatura sobre un lecho de arroz crujiente con tamarindo, acompañado de esferificaciones de hibisco y una emulsión ligera de netetu. Era audaz, era ella. Cuando llegó su turno, presentó el plato al chef Dubois y a los jueces invitados. Hubo un silencio mientras probaban. Dubois levantó una ceja, su expresión indescifrable. «Interesante, Diallo. Muy interesante. Complejo. Arriesgado». Íñigo presentó un cochinillo confitado con puré de manzana reineta. Impecable técnicamente, como siempre, pero predecible. Recibió elogios corteses.
Cuando se anunciaron los clasificados para la siguiente ronda, el nombre de Amara sonó claro y nítido. Un murmullo recorrió la sala. Íñigo la miró, y por primera vez, Amara vio algo más que desprecio en sus ojos. Vio una chispa de sorpresa y quizás de miedo. Supo en ese instante que la guerra silenciosa acababa de declararse. Los días siguientes se convirtieron en una prueba de resistencia. Íñigo, sintiendo su pedestal amenazado, intensificó su campaña. Ya no eran solo comentarios, eran accidentes. Un día, el caldo de pescado que Amara había dejado reduciendo durante horas apareció misteriosamente salado hasta ser inservible. Otro día, el azafrán de la Mancha que necesitaba para una prueba desapareció de su cajón, solo para aparecer más tarde en la basura, por error. Amara nunca acusó. Sabía que sería su palabra contra la de Íñigo y sabía quién ganaría. Apretó los dientes, respiró hondo y buscó soluciones. Hizo un nuevo caldo. Cambió su plato para no usar azafrán, impresionando a Dubois con su capacidad de adaptación, aunque él nunca lo dijo directamente. Su resiliencia parecía enfurecer aún más a Íñigo. «Tienes que decir algo, Amara», le suplicaba Lucía en los vestuarios. «No es justo. Yo vi a Javier cerca de tu puesto, justo antes de que el azafrán desapareciera». «¿Y qué diré, Lucía?», respondió Amara, su voz cansada pero firme. «¿Que el chico de oro de la escuela me está saboteando? ¿Quién me creerá? Me llamarán paranoica, o peor. No, mi respuesta estará en mis platos. Es el único idioma que entienden aquí». Pero el acoso no era solo en la cocina. En los pasillos, Íñigo y sus amigos hacían chistes sobre inmigrantes, sobre África, siempre lo suficientemente altos para que ella los oyera. La excluían de los grupos de estudio, la ignoraban en las conversaciones. Era una muerte por 1000 cortes, diseñada para hacerla sentir pequeña, ajena, indeseada. Amara se refugiaba en su pequeño piso en Lavapiés. Llamaba a su madre, escuchaba su voz cálida y sabia hablándole en wolof, recordándole quién era y de dónde venía. «No dejes que su amargura marchite tu flor, mi niña», le decía. «Tú eres fuerte como el baobab». Y Amara encontraba fuerzas. Estudiaba hasta la madrugada, practicaba técnicas, dibujaba platos en un cuaderno desgastado. Su pasión era su armadura. En la cocina, cuando se concentraba, el mundo exterior se desvanecía. Solo existían los ingredientes, los sabores, la danza del fuego y el metal. Allí era poderosa. Chef Dubois observaba. Veía el talento innegable de Amara, su ética de trabajo, su increíble calma bajo presión. Pero también veía el poder de la familia de Íñigo, las donaciones a la escuela, las conexiones. Su rostro seguía siendo una máscara impenetrable. Amara no sabía si era un aliado silencioso o un obstáculo más. La competición avanzaba. Amara superaba cada prueba, a menudo por los pelos, a menudo tenía que improvisar debido a algún percance. Cada éxito aumentaba la furia de Íñigo. Se acercaba la final. Solo quedaban ellos dos. El Heraldo de Madrid incluso publicó un pequeño artículo, El duelo de Le Cordon d'Or, el heredero o la sorpresa. La noche antes de la final, Amara no pudo dormir. La presión era inmensa. No era solo una beca, era su futuro, su dignidad, la respuesta a todos los que alguna vez la habían menospreciado. Revisó su plan una y otra vez, un plato que era la culminación de su viaje, una oda a sus dos hogares, España y Senegal. El ingrediente estrella era un carabinero de Huelva, cuya cabeza usaría para una bisque intensa y aromática, perfumada con baba, un cítrico africano difícil de encontrar. Lucía se lo había conseguido a través de un contacto. Al llegar a la escuela al día siguiente, el aire estaba eléctrico. Las cocinas brillaban, listas para la batalla final. Los jueces, figuras prominentes de la gastronomía española, ya estaban sentados. Chef Dubois dio las últimas instrucciones, su voz más grave que de costumbre. Amara se dirigió a su puesto, respiró hondo. Intentó calmar el latido acelerado de su corazón. Vio a Íñigo en su puesto, sonriéndole con una confianza que le heló la sangre. Había algo en esa sonrisa, algo demasiado seguro. «¡Comiencen!», gritó Dubois. Amara se puso a trabajar. Primero la bisque. Fue a la nevera a buscar sus carabineros. Estaban allí, pero algo andaba mal. Al cogerlos, notó una textura extraña, un olor ligeramente ácido. Los miró de cerca. El pánico la invadió. Estaban ligeramente pasados. No lo suficiente para ser obvio a simple vista, pero sí lo bastante para arruinar una bisque delicada, para dar un regusto amargo a todo el plato. Sabía, con una certeza absoluta, que no estaban así la noche anterior. Alguien los había dejado fuera de la nevera el tiempo justo. Miró a Íñigo.
Él desvió la mirada, pero no antes de que Amara viera el triunfo fugaz en sus ojos. El mundo pareció detenerse. El zumbido de los extractores se hizo ensordecedor. Sintió las lágrimas picando en sus ojos. Era el golpe final. Había perdido. Todas las luchas, todos los sacrificios, para nada. Quería gritar, quería correr, quería señalar a Íñigo y acusarlo, pero entonces oyó la voz de su madre en su cabeza, fuerte como el baobab. Vio los rostros de los jueces, la mirada indescifrable de Dubois. Sintió la presencia de Íñigo, disfrutando de su desesperación. Y algo dentro de ella, algo antiguo y poderoso, se rebeló. No le daría esa satisfacción. Respiró hondo. Una vez, 2 veces. La calma descendió sobre ella, no una calma de resignación, sino de desafío. Miró los carabineros. No podía usar las cabezas para la bisque, pero los cuerpos aún eran utilizables y actuaba rápido. Su mente se aceleró, repasando ingredientes, técnicas, posibilidades. El pánico se transformó en una claridad helada. Tenía una idea, loca, arriesgada, pero suya. Abandonó la idea de la bisque. Cogió los cuerpos de los carabineros y los marinó rápidamente con ajo, jengibre y lima. Buscó en su despensa. Tenía yuca, tenía plátano macho, tenía chiles. Cambió de rumbo por completo. Haría unos acras, buñué carabinero con un toque picante, servidos sobre un puré de yuca sedoso y chips crujientes de plátano macho, con una vinagreta de maracuyá para aportar acidez y frescura. Era caribeño, era africano, era inesperado. Trabajó con una velocidad febril pero precisa. Sus manos volaban. Ya no había dudas, solo instinto y habilidad. Los demás la miraban, desconcertados. Chef Dubois se acercó, observando en silencio una expresión nueva en su rostro. Asombro. Lucía la miraba con la boca abierta. Íñigo, al ver que no se había derrumbado, empezó a ponerse nervioso. La confianza se evaporó, reemplazada por la presión. Apresuró uno de sus pasos y su soufflé, su pieza central, se desinfló ligeramente al salir del horno. Una pequeña imperfección, pero visible. El tiempo se agotó. Manos arriba. Amara miró su plato. Era vibrante, colorido, olía a mar y a tierra, a especias y a frutas. Era un plato nacido de la desesperación, pero transformado en arte. Llegó el momento de la verdad. Íñigo presentó su plato, un pichón en 2 cocciones con su soufflé ligeramente caído. Recibió elogios técnicos, pero los jueces notaron la falta de brillo, la pequeña imperfección. Luego Amara. Llevó su plato al frente, su corazón latiendo con fuerza, pero su cabeza alta. «Chef Diallo», dijo uno de los jueces, un crítico gastronómico famoso. «Esperábamos carabineros. Esto es diferente». «Sí, chef», respondió Amara, su voz clara y firme. «A veces los ingredientes nos presentan desafíos inesperados. Nos obligan a escuchar, a adaptarnos, a encontrar la belleza en lo imprevisto. Este plato es mi respuesta a esos desafíos. Es un homenaje a la resiliencia y a la capacidad de transformar la adversidad en algo nuevo, y espero delicioso. Son acras de carabinero con puré de yuca y vinagreta de maracuyá». Los jueces probaron. Hubo un largo silencio. Se miraron entre sí. El crítico sonrió. «Chef Diallo», dijo lentamente, «usted no solo cocina, usted cuenta historias. Y esta es una historia que queremos seguir escuchando». Chef Dubois miró a Amara, y por primera vez su máscara se rompió. Había una inequívoca expresión de profundo respeto en sus ojos. El anuncio fue casi una formalidad. «La ganadora de la joven promesa culinaria es Amara Diallo». Un aplauso estalló, liderado por Lucía. Amara sintió que las piernas le flaqueaban, pero se mantuvo firme. Las lágrimas llegaron, pero esta vez eran de alivio, de orgullo, de una alegría tan profunda que dolía. Miró a Íñigo. Su rostro era una máscara de furia e incredulidad. Había perdido. Su sabotaje no solo había fracasado, sino que había sido el catalizador del triunfo de Amara. Fue su derrota más amarga. Amara no se regodeó. Recibió el trofeo con una sonrisa tranquila y agradecida. Chef Dubois le estrechó la mano con firmeza. «Felicidades, chef. Se lo ha ganado, con talento y con carácter». Más tarde, mientras salía de la escuela, el sol del atardecer bañaba las elegantes fachadas de Salamanca. El trofeo pesaba en su bolso, pero ella se sentía ligera. Cruzó la Castellana y se adentró en las calles bulliciosas que la llevarían de vuelta a Lavapiés. Ya no caminaba con la cabeza gacha. Miraba al frente, observando los rostros diversos de su ciudad, sintiéndose, quizás por primera vez, parte de ella. Sabía que el camino no sería fácil, que los Íñigos del mundo no desaparecerían. Pero algo había cambiado. Ya no era solo la chica silenciosa de la esquina, era Amara Diallo, la joven promesa culinaria. Y había encontrado su voz,
no en los gritos, sino en la excelencia silenciosa de su arte. Había aprendido que la verdadera fuerza, como el baobab de su madre, crece lenta pero imparable, arraigada en la verdad y la dignidad, capaz de resistir cualquier tormenta. Y esa noche, mientras el olor a especias familiares llenaba su pequeña cocina, Amara sonrió. La batalla había terminado, pero su historia apenas comenzaba.